Saluda a la Madre Iglesia con la paz del Señor. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aprovechando que están en pie, les invito para que podamos leer un versículo de la palabra del Señor, un versículo base, y ya usted podrá tomar su asiento. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, Evangelio de Jesucristo según nos escribió Mateo. Vamos a leer el capítulo 28 y el versículo 19 y también el versículo 20. Evangelio según Mateo 28, 19 y 20. Somos realmente agradecidos a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo aquí con los hermanos. Hacía bastante tiempo que veníamos programando. Le decía al hermano, probablemente este miércoles voy a poder estar con ustedes, y surgía algún inconveniente y demás, no se daba, pero hoy, gracias al Señor, se dio este momento lindo para estar compartiendo con los hermanos. Dice la palabra del Señor, 28, 19 de Mateo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede tomar su asiento, queridos hermanos. Dios le bendiga en gran manera a cada uno de ustedes por hacer ese esfuerzo en venir a la casa del Señor para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Me comentaba el hermano Sergio que estaban trabajando en una temática acerca del evangelismo y demás. Entonces meditaba la palabra del Señor que podía compartir, siguiendo también la temática que está tratando el siervo del Señor en este lugar. Y nos encontramos con este versículo tan clave, el versículo tan conocido, tan leído en el mundo cristiano, el mandato que el Señor Jesús nos dejó un momento antes de subir a los cielos. Conocemos nosotros que el Señor Jesús vino a la faz de la tierra, nació, se desarrolló, creció y llegó un momento que comenzó a ejercer su ministerio como Hijo de Dios aquí en la tierra. Llegó un momento que Cristo fue a la cruz, padeció en la cruz, pero al tercer día resucitó. Después de la resurrección del Señor Jesús, durante 40 días, el Señor Jesús estuvo en la tierra y se apareció en diferentes ocasiones a muchos de sus siervos. Entre ellas se apareció a Pablo, que Pablo en sus epístolas menciona. Y durante 40 días el Señor Jesús estuvo aquí, se presentó a varios de los discípulos, a varios de sus conocidos y demás. Pero llegó un momento que Jesús ascendió a los cielos. Pero antes de ir a los cielos, Él nos deja este mandato que hemos leído en estos versículos. Y aquí nos dice algo tan importante para nosotros. Fue una ordenanza de parte del Señor Jesús, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tratar acerca del evangelismo. Decía el Señor Jesús, por tanto, id, un mandato. Id quiere decir, hay que ir. No es un pedido, no es algo que el Señor Jesús estaba implorando a sus discípulos, sino que dejó de una manera clara y específica, id, un mandato del Señor Jesús. Y en ese id, ¿cuál es el propósito de ese mandato que dejó el Señor Jesús? Compartir el evangelio. Cualquier persona que comparte el evangelio de Cristo está evangelizando y por lo tanto se puede considerar como un evangelista. Quizás no tiene el ministerio de evangelista designado por la iglesia, pero aquel que comparte el evangelio de Cristo es un evangelista, es un evangelizador, porque comparte el mensaje, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo quiere decir buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Bien, el Señor Jesús dijo, id, pero aclara algo, no solamente ir,
sino que hay que ir con un propósito. Nos dejó un mandato con el propósito de hacer discípulos. Y aquí está el desafío de la iglesia del Señor en estos tiempos. En estos tiempos hay muchos que son cristianos, pero hay pocos discípulos. Y lo importante es que seamos discípulos y que formemos a otros para que sean discípulos de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano solamente y el discípulo? El cristiano solamente es el hermano o la hermana que siempre viene a la iglesia, pero nunca habla de Cristo a nadie. Él es un agente secreto, ¿vio? Encamuflado. ¿Vos sos cristiano? Sí, yo voy a la iglesia. Ahí nomás, ¿vio? No tiene el coraje, no tiene el valor para identificarse o para manifestar su fe a la gente de afuera. Es ese cristiano que está ahí camuflado. Le falta todavía ser investido por el Espíritu Santo. Eso también pasaba, amado, con los discípulos. Había una promesa de parte del Señor que ellos tenían que esperar a ser llenos del Espíritu Santo. Quedaos en Jerusalén. Ya vamos a leer después ese versículo. Pero cuando descienda sobre vosotros el poder de lo alto, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y después hasta los confines de la tierra. Y eso pasó en el 50 días después que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Después que de la muerte y la resurrección del Señor Jesús pasaron 50 días. Y ahí llegó el día del Pentecostés que la palabra del Señor nos muestra en Hechos 2. Cuando estaban esperando esas personas reunidas y recibieron la llenura del Espíritu Santo, a partir de ahí recibieron el poder y comenzaron a evangelizar. Y el evangelio, ese mismo evangelio que se predicaba en aquel entonces, pasó a lo largo de los tiempos y llegó hasta nosotros, porque fueron los discípulos investidos con el poder del Espíritu Santo y comenzaron a transmitir el mensaje de Cristo, comenzaron a predicar el evangelio. Ya no eran solamente creyentes con miedo, encerrados, sino que se tornaron discípulos y comenzaron a compartir el evangelio de Cristo. El discípulo es aquel que aprende de su maestro y transmite el conocimiento y va también enseñando a otros, va capacitando también a otros según lo que haya aprendido. Y este es el llamado del Señor Jesús en este tiempo para nosotros. Nosotros debemos ser discípulos de Cristo. ¿Sabe lo que hace el discípulo? Sigue a su maestro, hace lo que hace su maestro. Y nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios, para hacer lo que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. Y en su palabra, entre las cosas que nos dejó el Señor Jesús, es compartir el mensaje del evangelio. Id y haced discípulos. Es necesario entonces en este tiempo que nosotros seamos discípulos de Cristo y que también nos enfoquemos en formar discípulos. No es solamente invitar a alguien a la iglesia y demás, sino que hay que invitarle, hay que orar por esa persona, hay que esperar que se convierta, que se entregue a Cristo, y una vez que se entregó a Cristo, está viniendo los cultos, hay que hacer un acompañamiento para que esa persona llegue a una madurez espiritual. Cuando ya está bastante firme, ya está bastante posicionado en el evangelio, esa misma persona va a repetir la conducta que usted hizo con él o con ella. Usted le enseñó, le preparó, le adiestró en la palabra del Señor, va a repetir lo mismo. Y así eso genera un crecimiento exponencial en la iglesia, como pasó ahí en Hechos 2. Avanzamos. Entonces el mandato es id. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 22, que nos menciona algo tan importante respecto a este id. 1 Corintios capítulo 9 versículo 22 les voy a leer y dice así: me he hecho débil a los débiles, decía el apóstol Pablo, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.
El apóstol Pablo fue uno de los que más almas quizás habrá ganado y más iglesias habrá fundado en los tiempos del Nuevo Testamento. A partir de los 70 o antes, se cree que se escribieron esos libros. Imagínense, en el año 40, 50 aproximadamente después de Cristo, ahí está el apóstol Pablo luchando contra todo el mundo, contra tantas cosas que en ese entonces se le oponía y tantas barreras que tenía él para anunciar el evangelio, porque recién se estaba predicando el evangelio de salvación. Y entre esos desafíos que enfrentaba el apóstol Pablo, él decía: yo me he hecho débil a los débiles. Yo me he hecho de todo lo que podía hacer con tal de ganar a algunos para la salvación. Y aquí incluye el mandato de el id. Cuando nosotros vamos a compartir el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo, nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Si por ejemplo vamos a compartir el evangelio con alguna persona que es simpatizante de los hermanos católicos, o de hecho se profesa como católico, nosotros no podemos ir con un hacha y tac, dale en la cabeza en lo primero que para él es importante. No, primero tu estatua y tac. Entonces nosotros, en lugar de ganarle al hermano o a la hermana o a la persona, lo perdemos, porque vamos a pelear con él en lugar de adaptarnos y ganarle a él para Cristo. El apóstol Pablo lo que hacía era que en ese entonces había una gran lucha con aquellos que eran simpatizantes de la ley y aquellos que creían en el evangelio. Para los que creían en la ley y estaban aferrados a la ley, el apóstol Pablo trataba de asociarse con ellos. Para aquellos que eran gentiles, que no sabían nada de la ley, que no querían saber nada de Dios, el apóstol Pablo se asociaba igual con ellos, con tal de que de alguna forma pudiera ganarle a algunos de ellos y traerles al evangelio de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adaptarnos también con las circunstancias, con las situaciones, para poder ganar a esa persona. Les cuento una experiencia, por ejemplo, en mi trabajo que estaba anteriormente. Tenía un compañero que era simpatizante de la iglesia católica. Me mencionaba él, me contó algunas veces que iba a compartir y demás. Y a partir de ahí comenzamos a tratar el tema, espiritual. Y yo le preguntaba: ¿vos fuiste a misa el domingo? No, sabe que dormí hoy. Y ahí ya tenía una ocasión, pero hay que ir a buscar la palabra. Necesitamos para alimentarnos espiritualmente. Y ahí comenzamos. Llegó un momento que nos pusimos de acuerdo. O sea, que cada día vamos a meditar un versículo. Y ahí preparaba un versículo, le leía el versículo y ahí comenzaba a exponer la palabra del Señor, ¿vio? Entonces, ¿qué pasa si yo le comenzaba a atacar: vos sos católico? No, tus santos y tu montón de cosas. Yo le iba a alejar de mí. Se iba a cortar esa relación y no tendría la palabra del Señor cabida en su corazón. Tenemos que ser estratégicos para cumplir con el mandato del Señor Jesús, que es id y predicar el evangelio. Asóciese con el vecino, que por más que sea mundano, por más que sea un desastre, pero vaya a compartir con él. Invítele a su casa. Haga algo, invítela a su casa, ven a compartir conmigo y busque primero una amistad con esa persona. Una vez que tiene su confianza, de a poco se le va dando oportunidad, se le va abriendo la puerta y usted va compartiendo el mensaje de Cristo con tal de ganar a esas personas para el Señor. Bien, seguidamente es, por tanto, id, adaptarnos a las circunstancias con tal de ganar a otros y compartir el mensaje. Haced discípulos. Esto habla de la formación cristiana, que es lo que les hablaba del acompañamiento a los nuevos. No podemos traer a los nuevos a la iglesia y dejar que se arregle como pueda. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene madurez. Cualquier cosa va a ser motivo de un escándalo y se aparta del Señor o se vuelve atrás. Entonces nosotros tenemos que acompañar con una formación cristiana. Y vamos a leer Lucas, el capítulo 14, versículo 27 de Lucas. Les voy a leer y dice así, Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, decía el Señor Jesús, no puede ser mi discípulo. Hay un requisito especial para que nosotros seamos discípulos de Cristo. ¿Cuál es ese requisito?
negarnos a nosotros mismos. Y ahí está el más grande desafío en este tiempo. Cuando nosotros queremos seguir al Señor Jesús, hay partes de nuestra vida que tenemos que renunciar. Entre esas cosas que tenemos que renunciar son las prácticas pecaminosas en nuestra vida. Cuando nosotros no estamos en Cristo, hay muchos malos hábitos en nuestra vida y son prácticas pecaminosas. Y nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que renunciar a las prácticas pecaminosas para poder ser identificados como discípulos de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a renunciar el pecado en nuestra vida, a renunciar nuestro propio yo, eso tiene que desaparecer. No es yo, es Cristo que comienza a aparecer en nuestra vida. Nosotros no somos nada. ¿Quién somos nosotros? Es la gracia del Señor que nos alcanza cada día para que nosotros podamos continuar y hacer lo que hacemos. Pero es necesario que nosotros, para que seamos discípulos, tengamos una renuncia completa. Y cuando nosotros hacemos una renuncia completa, comienza a reflejar afuera. El Señor Jesús nos pidió en su palabra que nosotros seamos sal y luz. La luz llama la atención, ¿vio? Llama la atención. Si usted va pasando, por ejemplo, la gente que pasa allá afuera, va a mirar acá, porque acá adentro hay luz. Es algo llamativo. La vida del cristiano tiene que ser como una luz. La gente de afuera tiene que comenzar a notar que usted está siendo discípulo de Cristo, porque usted comienza a renunciar el pecado y las prácticas pecaminosas y comienza a aprender y a ser un seguidor de Cristo. Y comienza a iluminar una luz, comienza a marcar una diferencia afuera. Y eso mismo va a influir en la vida de los demás. Cuando usted está siendo transformado, se está convirtiendo en un discípulo de Cristo, va a ser tan fácil incentivar a otros a que también sean discípulos de Cristo. Cuando usted busca agradar a Dios y comienza a reflejar un buen testimonio, la gente de afuera va a mirar y decir: ah, mira, qué bueno ese, mira, va a la iglesia, no se pelea, no anda de griterío en su casa, da un buen testimonio. Yo quiero ser como él. Es muy interesante el estilo de vida de esa persona. Ahí usted está alumbrando. Y cuando usted, si tiene la oportunidad, le habla a esa persona con gusto, a esa persona le va a escuchar a usted. Vamos a avanzar con el id del Señor Jesús. ¿Qué más? Id, hacer discípulo. ¿Qué más decía? Bautizándolos. Esto habla de las ordenanzas eclesiásticas dentro de la iglesia. Cuando traemos a una persona nueva, tenemos que ir enseñándole que es necesario. Entre esas cosas, por ejemplo, el bautismo. Hay que bautizarse, hay que entregar su vida a Jesús, hay que buscar ser lleno del Espíritu Santo, hay que orar, hay que comenzar a llevar una vida de comunión con Dios, no dar lugar al pecado, porque el Espíritu Santo no podrá habitar en una vida que continuamente está dedicada a la práctica pecaminosa. Ahí habla de la renuncia. Y como ejemplo del bautismo en aguas, que es un simbolismo de que morimos para la carne y que nos sucede a nosotros un nuevo nacimiento. Por eso es necesario el bautismo. Cuando una persona se bautiza en aguas, está diciendo: yo muero para la carne, para los pecados, para las cosas de este mundo, y soy una nueva criatura para que Cristo Jesús habite en mi vida. Y como ejemplo podemos ver el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, versículo 9. Marcos 1:9 dice así: aconteció en aquellos días que Jesús de Nazaret vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Imagínense el Señor Jesús, un hombre santo, puro, que no conoció pecado, una caminada intachable en la tierra, tuvo que bautizarse. ¿Por qué? Porque quería dejar el ejemplo para nosotros. Por eso en este tiempo nosotros que hacemos parte de la iglesia tenemos como práctica eclesiástica
realizar el bautismo en aguas de aquellas personas que reconocen al Señor Jesús en su vida. No necesariamente a los niños, porque quizás son muy pequeñitos y no son conocedores de lo bueno, de lo malo, no entienden. Nosotros bautizamos a las personas ya cuando tienen uso de razón, cuando es adolescente, es grandecito, ya entiende que necesita servir a Dios, que necesita buscar de Dios. A partir de ahí nosotros hacemos la ordenanza eclesiástica, que es el bautismo. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo: y hacer discípulos bautizándolos a todos. ¿Qué más? Algo tan importante que nos decía el Señor Jesús, que hace parte del evangelismo en ese versículo que hemos leído, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí representa la enseñanza en la iglesia. Podemos tener cultos de avivamiento, podemos tener cultos de adoración, podemos tener cultos de diferentes tipos, pero sí o sí en la iglesia del Señor tiene que haber lugar para la enseñanza de la palabra del Señor. Una iglesia que no tiene enseñanza puede permanecer, pero crece muy poco. Y los hermanos que están en una iglesia donde no se enseña, generalmente tienen muy mal testimonio afuera, porque no son corregidos por la palabra del Señor. El Señor Jesús en su ministerio muchas veces predicó, pero mayormente usted, cuando lee la palabra del Señor, ve al Señor Jesús enseñando. Si hay algo indispensable en la iglesia de Cristo, es la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a leer, para acompañar y complementar esta parte, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. 1 Timoteo 4:6. Les voy a estar leyendo y dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo que era un encargado de una iglesia, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjese lo que hace hincapié diciendo: nutrido con las palabras de la fe. Nutrido quiere decir lleno, abundante. En la vida del cristiano tiene que haber abundancia de palabra. El cristiano que no estudia la Biblia, ¿cómo podrá compartir de las Escrituras a otros? ¿Cómo podrá hacer discípulos a otros si él mismo no tiene conocimiento? Entonces hay un requisito importante: la enseñanza en la iglesia debe estar siempre. Y no solamente eso, cada cristiano tiene que tener un compromiso personal con Dios de aprender de la palabra, porque aquello que aprende de la palabra podrá compartir después con otros y de esa forma evangelizar a otros. Hay una promesa que nos deja al final de este versículo, y ya pasamos a la segunda parte. Nosotros estamos viendo en esta parte, en este versículo, que la iglesia es la única institución autorizada para evangelizar en la faz de la tierra. Si la iglesia no evangeliza, ¿quién lo hará? Nadie más. De ahí la importancia del evangelismo. Sí o sí tenemos que de alguna forma compartir el mensaje del evangelio, porque si no hacemos nosotros, nadie más lo hará. ¿Y cuántos serán perdidos? Hay una promesa de parte del Señor Jesús, y dice en la última parte del versículo 20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les mencionaba que cuando estaban esperando ser llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, esos hermanos primero estaban encerrados, estaban con miedo. Estaban con miedo de evangelizar, estaban con miedo de compartir el evangelio de Cristo, porque había persecución en ese entonces. Pero cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés, que nos menciona todo el capítulo de Hechos 2, ellos recibieron el poder, la autoridad, y comenzaron a predicar el evangelio. Y ese mismo Espíritu Santo que llenó, capacitó a los hermanos en aquel tiempo, está con nosotros, porque el Señor Jesús dijo en su palabra
que nos enviaría. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría con nosotros? Porque ya estaba ascendiendo a los cielos. Hay otro versículo que menciona que el Señor Jesús iba a rogar al Padre para que enviara al Espíritu Santo, y de esa forma no quedáramos nosotros huérfanos, desamparados en la faz de la tierra, sino que el Espíritu Santo de Dios nos guiaría a toda la verdad. Y ese Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros para que tengamos la fuerza de voluntad y la capacidad para compartir el Evangelio de Cristo. De hecho, nos dice, les voy a leer Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Lo que le estaba comentando que decía el Señor Jesús, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, haciendo referencia al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos poder, tenemos la autoridad, tenemos el valor para compartir el mensaje a otros, porque estamos capacitados por el Espíritu Santo. Hemos visto entonces en el primer punto que la iglesia es la institución autorizada para evangelizar. Ahora el segundo punto, vamos a ver algunos requisitos para evangelizar. Primer requisito para compartir el mensaje de la palabra del Señor, para compartir el Evangelio de Cristo. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. El primer requisito para evangelizar es ser obediente a Dios, ser un ejemplo como cristiano. Vamos a leer 1 Pedro 3:1. Dice así: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Está bien? Está dirigido en este contexto a una relación de matrimonio. Pero tomando el ejemplo de la palabra es que ser ganados sin palabra, sino que ser ganados por la buena conducta. Aquí podemos ver que hay una forma de evangelizar sin tener que decir nada. ¿Cómo sería eso posible? Predicar, evangelizar sin decir nada. ¿Cómo? A través del testimonio. Si el cristiano tiene un buen testimonio para con los de afuera, está predicando mucho más de lo que pueda hablar. Si el testimonio del cristiano es un buen testimonio que corresponde al testimonio de un cristiano, está predicando mucho más que cualquier palabra. Sé de un testimonio cuando en mis inicios en el Evangelio escuché un testimonio que me quedó impregnado, algo tan lindo, que había un esposo que no servía al Señor, pero tenía una esposa que era fiel con el Señor. Ese esposo era de lo peor, era borracho, además salía a tomar y venía tarde de la noche. Menos mal que no era agresivo. Con esto tampoco hacemos apología a la borrachera o esas cosas, pero sacamos el ejemplo del testimonio. Esa hermana era una sierva del Señor. Su esposo salía por ahí, volvía, pero ella siempre orando y buscando del Señor. En una oportunidad volvía tarde de la noche ese esposo con un compañero suyo, otro borracho, y dicen: vamos a llegar en casa y vamos a cenar algo. El otro compañero le dice: a esta hora de la madrugada llegar en casa te van a correr. Y ese borracho le dijo: no, mi esposa va a preparar algo para nosotros y vamos a cenar, por más que tarde de la noche, ya era madrugada ya. Y quizás hicieron apuesta y todo, pero yo te apuesto cuánto que no va a ser así. Pero fueron esos dos hombres. Llega el esposo borracho, le despierta a su esposa. La hermana se despierta y comienza a cantar unos coros ahí. Le pide que prepare un animal, una gallina. La hermana va, prepara, hace una linda cena, les sirve a ellos.
comen, se van, ya era seguramente casi por amanecer, pero ese compañero del esposo borracho quedó impactado por el testimonio de esa sierva. Porque imagínense cuál es la esposa que si llega su esposo a la noche, tarde en la madrugada, se va a levantar a cocinarle algo. Le va a agarrar con un palo y le va a correr afuera, ¿no? Es lo típico. Entonces, esa hermana era una sierva del Señor, le sirvió a ellos. Ese hombre, compañero del esposo borracho, quedó impactado por eso y comenzó a pensar: esa debe ser una mujer de Dios, porque hacer eso nadie hace. La cuestión es que ese hombre terminó atraído por el Evangelio de Cristo, terminó yendo a una iglesia, se convirtió al Señor y seguramente también se tornó en un siervo de Cristo. La mujer le predicó, le retó, dijo algo, salió hablando un montón de cosas. No, la hermana calladita mostró un buen testimonio, no solo para las hermanas, no solo para las mujeres, también nosotros los hombres. No es necesario a veces comenzar a predicar y hacer todo un show, sino que mostrar un buen testimonio, que eso va a impactar en otras vidas allá afuera. En el trabajo, en donde estemos, en la oportunidad que tengamos, mostrar un buen testimonio. Estamos limitados, por cierto, tenemos una parte de humanidad y estamos sujetos al error. Pero en todo aquellos que podamos testificar de Cristo con una buena conducta que corresponde a un cristiano, eso va a glorificar a Dios y eso también es una forma de evangelizar. Hechos capítulo 1 versículo 8 les estuve mencionando, vamos a leer, dice así, Hechos 1:8. Otro requisito para evangelizar: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, es un requisito tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a vivir según el Espíritu del Señor nos conduce a toda verdad. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida, vivimos según la carne, y viviendo según la carne no podemos testificar de Cristo a otros, no podemos ser discípulos y mucho menos formar discípulos y atraer discípulos. Es triste, en este tiempo podemos ver que la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, muchas veces es blasfemado por la gente de afuera por el mal testimonio de aquellos que son llamados cristianos. ¿Habrá escuchado alguna vez usted que alguien habrá dicho por ahí: si es para ser cristiano como fulano de tal, nunca piso una iglesia? Qué triste, ¿no? Qué triste cuando el Evangelio de Cristo está siendo blasfemado por el mal comportamiento y mal testimonio de aquellos que representan a Cristo en la tierra. Entonces, de ahí un requisito: tener al Espíritu Santo en nuestra vida, vivir según el Espíritu Santo nos conduce a Dios. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Otro requisito para evangelizar es ser estudioso de la palabra del Señor. Indispensable este requisito. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo, de forma resumida, nos está diciendo: es necesario que nosotros estemos adiestrados con la palabra del Señor para cuando alguien nos cuestione, nos confronte con algo del Evangelio. ¿Por qué hay que bautizarse?, le pueden preguntar. Y no sé, hay que bautizarse porque sí. No, nosotros tenemos que tener una razón. Cuando alguien te manda una razón de nuestra fe, y la razón se basa en el conocimiento. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, nuestra fe tiene buenas bases. La fe es la certeza y convicción. La certeza y convicción se tiene con la seguridad, y la seguridad se tiene con el conocimiento. Es decir, si nosotros no conocemos la palabra del Señor, nuestra fe es así chiquitita. No tenemos fe,
Porque tenemos poco conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tenemos de la palabra, nuestra fe tiene mayor fundamento. Y cuando alguien nos demanda alguna razón, podemos defender nuestra fe. Con mansedumbre, ojo, no nos vamos a poner a pelear con la gente porque no somos cristianos y no vamos a pelear, pero vamos a defender con mansedumbre, con reverencia, cuando alguien demanda alguna razón de nuestra fe. Por ejemplo, si se encuentra con alguien que le pregunta, el sábado hay que guardarse. Usted como cristiano, ¿por qué no guarda el sábado? ¿Alguien le puede cuestionar a usted? Y no sé, porque no leemos, no estudiamos, no conocemos. Porque el pastor dijo que no y ya está, ¿vio? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque la gente de afuera tiene razón, tiene razonamiento y cuestionan. Y si nosotros como cristianos no sabemos defender nuestra fe, ¿cómo podemos evangelizar? Es imposible. Nos dice Tito capítulo 1 versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nosotros tenemos que tener una formación cristiana, conocimiento de la palabra del Señor, para incentivar a otros y a aquel que está en el error, exhortarle a través de la palabra, para convencer del pecado y conducirlos a Cristo. Bien, por último, ya estamos finalizando. El tercer punto es ¿cómo comunicamos el evangelio? ¿Cuáles son? Hay muchas formas, pero vamos a ver 3 formas, las más comunes, de comunicar el evangelio de Cristo. Tenemos la forma de comunicar el evangelio de persona a persona. Hablamos con amigos, con familiares, con conocidos. Y esta forma es la que a mí más me llama la atención, y siempre que tengo la oportunidad practico esto. Cuando conozco a alguien, primero busco entablar una relación de amistad para ganarme la confianza de esa persona. Y cuando ya tenemos confianza, le voy guiando en los temas de conversación a temas que pueda dar hincapié a que de alguna forma terminemos hablando de la palabra del evangelio de Cristo. Y entonces cuando uno tiene la oportunidad, la puerta se abre, le comparto el mensaje de Cristo, ¿vio? Esa es una forma de persona a persona, es lo más práctico. Otra forma, a través de campañas y eventos abiertos a un público general. Por ejemplo, acá los hermanos siempre organizan campañas evangelísticas y demás. Es una buena forma. Alguien predica y alcanza a un público con el evangelio de Cristo. Después, otra forma es a través de evangelizar grupos específicos. Por ejemplo, a alguien le interesa ir, por ejemplo, a la cárcel y comparte el evangelio con los que están en la cárcel. A otro le interesa ir al hospital, compartir el evangelio con los que están en el hospital. A otro con los jóvenes, a otro con los niños, a otro con los vecinos. Usted elige a un grupo y comienza a compartir un mensaje con esas personas. Hay diferentes formas aparte de estas. Son apenas algunas estrategias que podemos nosotros aplicar y comenzar a compartir el evangelio de Cristo. Amén.